comparar con otras materias relacionadas a las ramas de la matemática, ¿sí? Seguramente vienen de análisis matemático, o vienen del álgebra, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Vamos Sí, bien? profe. Sí, profe. Bien, la idea central en estas materias es que ustedes aprenden diferentes tipos de mecanismos para resolver problemas usando modelos matemáticos cuyos resultados son exactos, ¿sí? O sea, ustedes aprenden muchas técnicas, ¿sí? Para resolver problemas matemáticos de forma exacta, con el objetivo de que tienen una incógnita, algo por resolver, y el resultado de eso, aplicando estas técnicas, les devuelve un valor exacto, ¿sí? Eh, ¿Estamos? Bueno, ejemplos son los que ustedes puedan nombrar, ¿no? Hallar la raíz cuadrada de un número, describir una función, la derivada de una función, una integral, ecuaciones diferenciales, sistemas de ecuaciones. Por favor, no escriban. Les estoy diciendo que no escriban, chicos. Ya me voy a fijar a ver cómo se bloquea, pero no escriban. ¿Estamos? Si siguen escribiendo, no voy a compartir la clase, ¿sí? Porque no quiero que quede publicada una clase donde ustedes escriben cada rato, ¿sí? Bien. Eh, entonces, esos son ejemplos, ¿sí? Pero bueno, el tema es que estos métodos pueden llegar a tener algunas limitaciones, ¿sí? Pueden llegar a tener limitaciones. Estas limitaciones están dadas en el campo a veces de que, por ejemplo, el, aún aplicando esta técnica, la solución no existe, ¿no? O sea, no se puede aplicar porque ustedes han visto que las técnicas que han aplicado hasta ahora tienen un conjunto de restricciones o contextos sobre las que las pueden aplicar, ¿no? Entonces puede haber situaciones en las que ese contexto no se cumpla y por lo tanto no pueden aplicarlo, ¿sí? No existe o no se puede aplicar, ¿no? ¿Estamos? También puede ser que la solución sea analíticamente muy compleja, por lo cual la hace impracticable, ¿no es cierto? O sea, la solución que propone es tan compleja que resulta impracticable porque puede introducir sobre todo error, ¿no? Puede introducir mucho error. Entonces, básicamente, estas son las situaciones en las que nosotros no podríamos aplicar estos métodos o modelos matemáticos cuyos resultados son exactos, porque se los describe como modelos analíticos. Los modelos analíticos, cuando se aplican, devuelve el resultado. Si existe ese resultado, devuelve el resultado y es exacto, ¿sí? Entonces tiene limitaciones, y bueno, como tienen limitaciones, no se las puede aplicar. Listo, chicos, lamentablemente no voy a compartirla, no voy a compartir, ¿sí? Listo. Entonces, ahí, cuando sucede esto, que es muy común y no es necesario que existan ejemplos muy complejos o aparentemente complejos donde se vea esta situación. Por ejemplo, si nosotros queremos resolver esto, por ejemplo, supongamos que yo quiero resolver esto, eh, ustedes podrían aplicar cualquiera de las técnicas que han visto y no las podrían resolver. No podrían encontrar la solución exacta mediante un método analítico. Y como esto podemos tener un montón de ejemplos, ¿sí? Entonces, ante estas situaciones,
es que aparece el cálculo numérico. En estas situaciones es donde aparece el cálculo numérico. ¿Y qué es el cálculo numérico? Bueno, es la rama, es la rama, disculpen, ¿sí? De la matemática, ¿sí? Eh, aplicada, digamos, ya vamos a ver qué significa aplicada, que desarrolla, ¿sí? Métodos aproximados, ¿sí? Y algoritmos, lo vamos así, algoritmos, para obtener, ¿sí? Soluciones a problemas matemáticos, ¿sí? Fíjense de esta definición, primero que destaca que es una rama de la matemática, así como lo es el análisis numérico y el álgebra son rama de la matemática, también el cálculo numérico es una rama de la matemática, pero es una rama de matemática aplicada. ¿Qué quiere decir esto? Ya vamos a ver acá que nosotros vamos a utilizar técnicas así, ya vamos a ver qué esto significa, simplemente acá. Lo voy a escribir por acá para que ya quede acotado. Matemática aplicada significa que va a ser asistida por un ordenador o una computadora, si lo quieren llamar, ¿sí? O sea, vieron que hasta ahora ustedes vinieron haciendo resoluciones, seguramente muchas de ellas lo hicieron en papel, habrán utilizado alguna herramienta adicional, pero básicamente todo el bagaje que vienen haciendo ustedes ha sido elaboración mano-papel realizada por ustedes. Acá la idea es utilizar las bondades que nos puede dar las computadoras, ¿sí? Con herramientas científicas, con el objetivo de poder resolver un problema que no puede ser abordado por el análisis y el álgebra mediante sus métodos analíticos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea central? Bueno, la idea central es que eh, si no puedo obtener un resultado exacto con los métodos analíticos, entonces aplico aplico cálculo numérico para obtener soluciones aproximadas aceptables. ¿Se entiende eso, estimados? Soluciones, este, no sé si se ve esa parte, soluciones aproximadas aceptables. ¿Estamos? ¿Se entiende eso, estimados? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá surge otro elemento muy importante, justamente esto de hacer asistida por un ordenador, quiere decir que estos métodos que nosotros vamos a aprender o compartir en esta materia, son métodos que se llaman también, estos métodos que dicen que son métodos aproximados, se llaman métodos numéricos, perdón. ¿Y por qué se llaman métodos numéricos? Porque son métodos que usan algoritmos, donde los algoritmos son una sucesión de pasos para resolver un problema, pero esos algoritmos trabajan sobre modelos matemáticos. ¿Se entiende? Sobre operaciones matemáticas y obviamente variables que son números. ¿Se entiende eso? Por eso se llaman métodos numéricos. ¿Estamos? Y obtenemos una aproximación. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ¿Se profe. Sí, entendió eso? profe. Bien, es el concepto entonces de análisis numérico. Entonces, ¿cuál es el tema? Si nosotros vamos a utilizar un método numérico, uno o varios métodos numéricos, estos métodos numéricos van a generar aproximaciones. Aproximaciones, y le escribí mal, perdón, van a generar aproximaciones. Y si hay aproximaciones, significa que la solución es exacta y por lo tanto nosotros vamos a tener que convivir con el error, ¿sí? Con el error, ¿estamos? O sea, nosotros tenemos que saber que de entrada, cuando apliquemos estos métodos, ¿sí? Nosotros
vamos a generar un error. ¿Estamos? ¿Sí? Y la idea es que si nosotros quisiéramos, este, podríamos medir cuál es el error, ¿sí? Porque nosotros lo podríamos, el error, el error cometido, podríamos definirlo como que es igual al valor verdadero menos un valor aproximado, donde ese valor aproximado sería el que es generado o devuelto por el método numérico o por cualquier técnica que ustedes puedan utilizar para obtener una aproximación de un valor. Por ejemplo, utilizar una herramienta de medición, ustedes miden algo, les devuelve un resultado. O utilizan una herramienta informática con sensores que van midiendo diferentes valores y esos valores van a ser valores aproximados porque los van midiendo, digamos, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuál es el error que estamos cometiendo, tendríamos que evaluar el valor verdadero menos el valor aproximado y eso nos va a dar el error. Y con ese error nosotros podríamos aplicar alguna técnica que nos permita verificar si es un error aceptable, ¿sí? Si ese error se acepta, porque si es un error muy grande dentro del contexto de lo que nosotros estamos usando, debemos descartar esa aproximación, porque no es buena. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Puede repetir la última parte, profe? Si yo les decía que si nosotros calculamos el error, después tenemos que utilizar alguna técnica que evalúe si ese error es aceptable dentro del contexto que estamos trabajando. Si ese error es aceptable, entonces podemos utilizar el valor aproximado que hemos generado o que hemos calculado porque, digamos, no va a afectar al resultado general, ¿se entiende? Es decir, podemos usar ese valor aproximado. Pero si el error, pero si ocurre lo contrario, de que el- la técnica que analiza el error que hemos cometido nos devuelve que el valor aproximado no es aceptable, entonces no lo deberíamos usar. ¿Se entiende eso? Porque estamos en aproximaciones. ¿Se entendió? Ahora, Sí, profe. bien. Ahora, esto sería tan sencillo como hacer este cálculo que acabo de comentarles, pero tenemos un tremendo problema. Justamente nosotros estamos aplicando métodos numéricos porque no conocemos cuál es el valor verdadero que estamos buscando, no lo conocemos. ¿Se entiende? Y al no conocerlo, por más que obtengamos un valor aproximado, no podríamos calcular el error. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar ese problema? Bueno, en los métodos numéricos trabajan de una forma que nos puede llevar a considerar una hipótesis de cuál podría ser el valor, algo que reemplaza el valor verdadero. ¿Cómo trabajan los métodos numéricos? Los métodos numéricos trabajan de la siguiente manera. Nosotros vamos a introducir valores, ¿sí? Que vamos a llamarlos x sub i. Estos van a ser los valores de entrada, ¿sí? Valores de entrada. Según lo que nosotros estemos buscando, vamos a aplicar un método numérico. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? ¿Vamos bien hasta ahí? Y esto nos va a devolver un i sub i. ¿Estamos? Un resultado. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, para acelerarlo un poquito más, lo voy a llamar x sub i más 1. ¿Estamos? ¿Se entiende? Estos son subíndices, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el método numérico, dado una entrada, nos va a devolver otro valor, ¿sí? Sucesivo, ¿sí? O sea que esto implica que estamos trabajando con sucesiones. Yo entro datos, me va a generar otro dato y vamos a generar una sucesión de valores. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer después de esto?
vamos a analizar si este valor es aceptable. ¿Estamos? Si es aceptable, ¿sí? Vamos a tomar lo vamos a tomar como para aplicarlo en donde nosotros lo necesitemos, ¿sí? ¿Es aceptable? Sí. Y si no es aceptable, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que lo que vamos a hacer es que ese valor, ¿sí? Se convierte en el nuevo x sub i. ¿Qué quiere decir? Que ahora x sub i va a ser el valor x sub i más 1. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir? Hemos empezado con un valor, una semilla, un valor inicial, aplicamos el método numérico, generamos una aproximación a un valor que, si nosotros, bueno, ahora les comento cómo va a ser esto. Y nosotros vamos a analizar ese valor para ver si ese valor es aceptable. Si ese valor es aceptable, va a generar una salida y entonces yo voy a poder calcular con total tranquilidad, voy a decir y va a ser igual a una función que aplique el x sub i más 1, ¿sí? Que hemos calculado. Esto nos va a devolver una aproximación de lo que estamos buscando y por más que no sea el valor exacto, o sea, que no sea la solución exacta, por esta parte que hemos trabajado, va a quedar validado. ¿Se entiende eso? ¿Vamos bien hasta ahí? Esto es lo que hacemos de acá, ¿no? Lo que Sí, hacemos. ¿Se profe, ¿qué es lo entiende que eso? escribe qué es lo que escribe ahí en la retroalimentación? X sub i menor o X igual. sub i, y esto es igual o es una flechita que significa asignación. De hecho, ahora lo cambio lo voy a cambiar un poquito para que quede con ese lenguaje igual. ¿Se entiende? X sub i, Profe, y la flechita que tiene la S, ahí tendríamos el valor final. el X sub i, no. Esto que estamos acá, esto que está acá, es un valor aproximado. No podemos saber si el valor, la solución exacta. Podría llegar a suceder que fortuitamente lo sea, pero no lo podemos saber. Por eso acá lo que nosotros hacemos, este cuadrito significa evaluación, ¿sí? Acá lo que vamos a evaluar si ese valor que nosotros estamos utilizando es aceptable o no es aceptable. Si es aceptable, este viene por el lado del sí y este va a ir por el lado del no. Si es aceptable, lo vamos a utilizar como dato de entrada para calcular nuestra solución. Y va a quedar validada, sabemos que una aproximación, pero va a quedar validada por esto que nosotros hemos realizado. En cambio, si no es aceptable, lo que vamos a hacer es que x sub i más 1 sea igual al valor que ha devuelto el método numérico. Y lo vamos a volver a retroalimentar al método numérico. ¿Se entiende eso? Con el Sí, objetivo profe. o con la esperanza de que aplicando ese nuevo valor, ahora obtengamos una solución mejor. ¿Sí? Entonces, esto se va a llamar iteración. Bueno, chicos, es que ustedes están escribiendo y me hacen, ¿sí? Iteración, ¿sí? Y lo que vamos a tratar de buscar con esto es que las sucesivas iteraciones converjan a la solución real. Capaz que nunca llegan a la solución real, pero converjan a la solución real. Es decir, nos aproximemos cada vez más a la solución real. ¿Se entiende eso? ¿Vamos bien? Esa es la hipótesis de los métodos numéricos. Que si nosotros partimos de un dato de entrada, y si nosotros lo ejecutamos, tendemos a la solución. Y me están preguntando por el chat si la iteración se realiza tantas veces como sea necesario. En principio sí, y acá, y disculpen, el viento norte me tiene mal. Y acá es donde entra el uso del ordenador.
Si nosotros tuviéramos que aplicar un método numérico de forma manual, probablemente haríamos muchos cálculos y podemos, por ejemplo, introducir error humano, ¿sí? Y entonces, qué bueno si nosotros este método numérico lo podemos expresar como un algoritmo, una sucesión de diferentes pasos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y que eso sea nuestro algoritmo, si lo podemos expresar como pasos, estos pasos nosotros los podemos convertir, este algoritmo, que es un algoritmo numérico, lo podemos convertir en un programa, ¿sí? Quise escribir ahí PRG, programa, y si es un programa, lo podemos subir o decirle a una computadora que lo ejecute, y entonces él es el que va a ejecutar constantemente los métodos numéricos, él es el que va a estar evaluando si la aproximación es correcta, y si es correcta, lo utilizará para hallar la solución. ¿Estamos? ¿De la iteración Profe. sacamos el promedio de los resultados? No, no se me adelanten, estimados. No significa eso, la iteración. De la iteración, está buena la pregunta que hace Gonzalo, ¿sí? Dice, en una iteración no obtenemos, si se fijan, si yo entro en X sub i, aplico un método numérico y me devuelve un X sub i más 1, y si eso es verdadero lo utilizamos y si no lo reutilizamos, no estamos aplicando un cálculo de promedio. Estamos haciendo una simple asignación. Estamos cambiando un dato de entrada. ¿Estamos? ¿Se entendió Alejo? Gonzalo, perdón. O sea, esto Sí, no está profe. implicando cálculo promedio. Ahora, entonces nosotros utilizaremos una computadora que nos asista con una herramienta científica para que nosotros coloquemos el programa y que nos devuelva la solución. Ahora, yo le dije con la palabra clave es que nosotros tenemos la esperanza de que esta situación en algún momento genere una aproximación aceptable y también tenemos que ver cuál va a ser el criterio para evaluar si ese valor es aceptable o no. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Si nosotros, cada método numérico tiene sus propias reglas, ¿sí, Nahuel? No sé No, si que sí vos... se entendió, profe. Dije. Ah, bien. Cada método numérico tiene sus propias reglas, su propio contexto, ¿sí? Porque estos métodos numéricos que nosotros vamos a ver son de todos los tipos que ustedes han visto en análisis matemático y álgebra en algunas circunstancias. O sea, vamos a tener métodos numéricos para hallar la raíz de una función, métodos para aproximar una función que no exista, métodos para calcular integrales, métodos para calcular de forma aproximada ecuaciones diferenciales, métodos de derivación, métodos también para sistemas de ecuaciones, o sea, para todos o un buen bagaje de lo que ustedes han visto en análisis matemático, ¿sí? Como métodos o modelos para resolver problemas, tiene una contraparte en su método numérico, ¿sí? Por lo tanto, las reglas de cada método numérico es específica, ¿sí? Entonces, bajo esas reglas, si nosotros aplicamos esas reglas, podemos asegurar, ¿sí? Que podemos determinar cuál va a ser la forma en la que se calcula el x sub i más 1 y también cuál va a ser el criterio que nosotros vamos a utilizar para determinar si ese x sub i más 1 es aceptable o no. ¿Estamos? Entonces eso lo vamos a ir aprendiendo a medida que vayamos desarrollando la materia o cada modelo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Entonces, si nosotros aceptamos que cada técnica tiene sus reglas también particulares para poder aplicarlas y tiene su propia técnica para determinar si el valor es aceptable o no, lo que sí sabemos que los métodos numéricos, como habíamos dicho,
espero que me salga bien, ¿sí? Nosotros vamos a ir determinando diferentes sucesiones de valores, ¿sí? Que van a ser los valores de entrada, ¿sí? Donde estos valores lo que van a hacer es que en algún momento, ¿sí? Esa sucesión va tendiendo a generar el X sub I que nosotros necesitemos para, este, para que podamos hallar la solución. Entonces, si bien, ¿sí? Estos valores no son los valores, ¿no? No son los valores verdaderos, no, no lo son, no son los valores verdaderos, pero sí, si el método converge, quiere decir que este es un poquito mejor, el X sub 3 un poquito mejor que el X sub 2, el X sub 4 va a ser mejor que el X sub 2, y por lo tanto, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que vamos a decir? Bueno, ¿vieron lo que hicieron, chicos? Y ahora yo no sé cómo volver ahí. No sé, porque no es que soy experto en el uso de la pizarra, ¿sí? Menos mal que acá hay un botoncito que me dio la idea de cómo podría ser. No estén tocando. Miren lo que están haciendo. ¿Estamos? Este, entonces, estos valores tienden al valor verdadero. Tienden al valor verdadero. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces, recordemos nuestra definición de error. Nosotros dijimos que el error puede ser igual al valor verdadero menos el valor aproximado. A falta, a falta, estimados, de usar el valor verdadero, a falta de no conocer el valor verdadero, podemos utilizar el valor aproximado. ¿Se entiende? Por lo tanto, fíjense cómo podríamos definir el error, un tipo de error que es el que nosotros vamos a utilizar. Vamos a definir el error absoluto, generalmente con la letra E mayúscula, que va a ser igual, fíjense, simplemente va a ser igual. En fórmula, lo voy a poner, a ver si voy a tratar de escribirla, ¿sí? Va a ser igual, ¿sí? En valor absoluto, ¿sí? Va a ser igual al último valor aproximado, que lo vamos a llamar eh, X sub I, ¿estamos? Menos el anterior valor aproximado, ¿sí? El inmediatamente anterior, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si nosotros suponemos que el último cálculo que hicimos es el valor más aproximado y se lo restamos al valor que anteriormente habíamos calculado, vamos a obtener un error aproximado, el error absoluto. ¿Se entiende eso? Entonces, si bien no podemos calcular el error real porque no sabemos cuál es el valor verdadero, como estos x sub i tienden al valor verdadero, según el método, el error absoluto lo podríamos definir como el x sub i, el último valor que hemos aproximado, hemos calculado, hemos aproximado, menos el anterior que habíamos utilizado. ¿Se entiende? Y entonces vamos obteniendo el error. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? ¿Vamos bien? Sí, Profe, profe. o sea que también nosotros nos aproximamos al error tanto como nos estamos aproximando al valor real que no. Claro. La idea es que el método numérico dice, a medida que el x sub i, las sucesiones de x sub i tienden al valor verdadero, los errores tienden a cero. Esa sería como la idea. ¿Se entiende? Es lo que vos dijiste, ni más ni menos. ¿Estamos? Profe, ¿Entendido? sería x sub i menos x sub i más uno, ¿no? No, porque fíjate que yo estoy diciendo que este sería el último. ¿Estamos? Ah, Si yo asumo que este es el último, el anterior es x sub i menos 1, por eso dije el último. Acá sí las sucesiones son x sub i más 1, x sub i más, ¿se entiende?
Pero acá yo estoy tomando que este x sub i es el último. Entonces el anterior es un x sub i menos 1. ¿Se entiende eso? Sí, sí, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta más? Está bueno, ¿no? Esto está diferente a las clases de años anteriores. Bueno, ¿se entendió? Entonces la idea es que sí podríamos, dentro del ámbito de los métodos numéricos, donde no existe el valor verdadero y por lo tanto no podemos calcular el error verdadero, una técnica que nos permita trabajar y obtener el error absoluto en este caso. El error absoluto tiene un problema, estimados, porque lo que te devuelve es la diferencia entre dos valores sin considerar el contexto en el que está aplicado. Porque, por ejemplo, supongamos que estamos midiendo y obtenemos un error de, por ejemplo, 4 centímetros, porque nos dio la diferencia, ¿sí? Nos dio la diferencia, nos dio 4, perdón, 4, ¿sí? El número es lo importante, el 4. Supongamos que la unidad de medida, después resulta que es, miren lo que están haciendo, ponerlo en su lugar. No continúa hasta que lo ponga en su lugar. No hay problema, ¿no? ¿Sí? ¿No lo va a poner en su lugar? Bueno, ¿sí? 4 centímetros, ¿estamos? Entonces, 4 centímetros. O sea que esto nos devolvería 4 y en el contexto que vamos trabajando son centímetros. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende eso? Ahora, no es lo mismo cometer un error de 4 centímetros, por ejemplo, si estamos construyendo un puente, ¿sí? Errarle por 4 centímetros en algo, por ejemplo, no es lo mismo que errarle 4 centímetros, como lo dice en la bibliografía, si estamos creando clavos. Un error de 4 centímetros en un clavo no es significativamente más importante que un error de 4 centímetros en todo un ancho de un puente. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, profe, eso más bien o sea, tiene que ver con la escala a medida de lo que nosotros estamos Claro, trabajando acá, ¿no? claro. Lo que pasa es que a lo que quiero llegar es que el error absoluto no considera la escala. Y si nosotros vamos a utilizar esa información para saber si se va acercando o determinar de alguna manera si el x sub i es aceptable o no, vamos a tener que considerar la escala. ¿Se entiende? En ese caso, ¿no? ¿Se entiende? Eso quiere decir que si bien el error absoluto es una buena medida, generalmente en los métodos numéricos no vamos a utilizar el error absoluto, sino que vamos a utilizar otro tipo de error que considere el contexto en el cual nosotros estamos calculando, que es el error relativo, ¿sí? Que generalmente se escribe no con E mayúscula, sino con una E cursiva. Así que acá no lo voy a poder escribir. Voy a tener que, así, más o menos de esta forma, ¿sí? Igual en la clase práctica y en el apunte está bien ¿cómo se llama? El, la nomenclatura. ¿Estamos? ¿Y cómo se calcula el error relativo? Bueno, el error relativo es igual a la siguiente ecuación que es bastante parecida a la anterior, ¿sí? Pero volvemos el error relativo es igual al error absoluto, ¿sí? X sub i menos X sub i menos 1. Ay, justo ahora no tengo la tableta. Sobre el valor absoluto del X sub i. Es decir, es igual al valor aproximado menos el valor anterior sobre el valor aproximado. Entonces esto nos va a dar un valor que considera el contexto, ¿sí? Es más, si ese valor luego nosotros lo multiplicamos por 100, lo que nos va a dar es el valor relativo, ¿sí? Porcentual, es decir, el error relativo porcentual
es igual al error relativo por, X voy a poner así, por 100%. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar? El porcentaje del error que hemos cometido dentro del contexto en el cual nosotros estamos. ¿Se entiende eso, estimados? Sí, profe. Bien. Y este error, entonces, que nosotros podemos utilizar es importante porque ese error es el que nosotros vamos a poder utilizar en el criterio de aceptación. ¿Qué es el criterio de aceptación? Volvamos a borrar todo. Recordemos que habíamos dicho que teníamos un método numérico que generaba un x sub i más 1, ¿no? Y establecíamos algún criterio para ver si es aceptable o no es aceptable. ¿Estamos? O sea que veníamos por el sí o íbamos por el no. Bueno, esto, ¿sí? Acá en esta decisión que me tiene que devolver sí o no, a esto lo vamos a llamar criterio de aceptación. ¿Estamos? Lo voy a llamar criterio de aceptación. ¿Qué es lo que voy a utilizar en el criterio de aceptación? Voy a preguntar si, fíjense que la evaluación va a ser sencilla en general. Voy a preguntar si el error, por acá mejor, en el criterio de aceptación voy a preguntar si el error evaluado, ¿sí? Si el error evaluado es menor, ¿sí? Que un valor, ¿sí? Un valor que voy a llamar, creo que de esta forma la voy a escribir esta vez, tolerancia de error. ¿Qué quiere decir? Que ante un fenómeno de algún lugar, ya sea la bibliografía o la experiencia de la gente que más trabaja sobre el tema, o como resultado de algún documento de investigación que ha determinado que cuáles son los valores tolerables, ¿sí? Entonces, este valor de algún lugar lo salgo y si el error que yo que he evaluado, es decir, ya sea dependiendo del método numérico que usemos, error absoluto o error relativo, porcentual o error relativo, dependiendo del método que nosotros utilicemos, si ese error que yo calcule, que lo voy a poder calcular porque si yo tengo un x sub i, ¿no? Si yo tengo un x sub i y me genero un x sub i más 1, voy a poder calcular el error absoluto, ¿no es cierto? Voy a poder calcularlo, ¿sí o no? Si yo tengo un dato de entrada y me genero un dato de salida, ya tengo los dos valores. ¿Voy a poder calcular el error absoluto? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. ¿Voy a poder calcular el error relativo? Sí. ¿Voy a poder calcular el error relativo porcentual? Sí. O sea que yo tengo algo que me va a devolver un error evaluado y sobre eso, si es menor que la tolerancia de error, entonces viene por el sí. Y si no, haremos que vuelva a iterar, con el objetivo y la esperanza de que en las siguientes sucesiones, cuando calculemos nuevamente el error evaluado, ya sea menor que la tolerancia de error. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Entonces, los métodos numéricos han descubierto un mecanismo para ir a partir de un valor que podemos considerar lo suficientemente cercano al verdadero, o que, o que tiramos como semilla, ¿sí? Y mediante la aplicación de esos métodos, ¿sí? Vamos iterando con el objetivo de obtener una solución lo suficientemente cercana a la real y utilizamos un artilugio, podríamos decir, este, un artilugio para que ante la ausencia del error verdadero, de conocer el error verdadero, podamos ir calculando diferentes errores entre las aproximaciones para acercarnos al valor real. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso, estimados? Denme un segundito.
Profe, ese error evaluado se va a ir actualizando. Perdón, ¿cómo? Era justo el decano que me quería confirmarme, che, Ariel, en 10 minutos te vení, me dijo. Sí, ¿qué me preguntaban? Perdón, no escuché por la llamada. Sí, no sé, estaban haciendo una consultita ahí, creo. Profe, el error evaluado se va a ir actualizando. Claro, porque vos, ¿por qué se va a ir actualizando? Y porque fíjate que la clave está acá. Cuando no es aceptable, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Que el X sub I, Que le perdón que haya decimos, vuelto utilizado, sea el X sub I más 1. Entonces, como reemplazamos este valor, este ahora va a ser mi valor anterior y va a generar un nuevo X sub I. Entonces, cuando vamos calculando, se actualiza el valor. Claro que se va a ir actualizando porque van a ser distintos el X sub I y el X sub I menos 1. ¿Se entiende? sí, ¿Estamos? profe, gracias. De hecho, creo que en el apunte yo utilizo para que sea más armónico con lo que venimos utilizando, yo hago, bueno, si quieren, mejor lo escribo así, con esto, y nosotros hacemos que el error, en este caso el absoluto, se lo escriba de esta manera, ¿no? Porque es lo mismo que lo anterior, solo que depende de la bibliografía que ustedes utilicen, ¿sí? ¿No es cierto? Porque sería lo mismo. ¿Estamos? ¿Sí o no? Exactamente lo mismo. Bueno, ¿se entiende, estimados? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se Sí, entiende? profe. Sí, profe. Bien. Ahora, hay un tema adicional que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, es que para garantizar, este, hay elementos que los métodos numéricos utilizan para que este x sub i más x sub i más 1, o sea que este método numérico que genera sucesiones, favorezca la convergencia. ¿Sí? Lo voy a escribir de esta manera para favorecer la convergencia. Los valores x sub i, ¿sí? Se expresan en términos de cifras significativas. ¿Sí? Para favorecer la convergencia, ¿sí? Estos valores x sub i tienen que expresarse en términos de cifras significativas. ¿Estamos? ¿Qué son las cifras? ¿A qué se refiere esto? Desde lo conceptual, ¿sí? Nosotros, supongamos que nuestro valor, vamos a utilizar el ejemplito, ¿no? Que está desarrollado un poco mejor, más completo en la clase grabada el año pasado, porque ahora ya nos queda 10 minutos, no mucho no voy a poder profundizar. Pero cuando nosotros realizamos una aproximación, ¿sí? Cuando nosotros realizamos una aproximación, eh, tenemos dos elementos muy, muy importantes que tenemos que considerar a la hora de decir si realmente un valor se ha aproximado o no se ha aproximado. ¿Sí? Por un lado, tenemos la exactitud, ¿sí? ¿Sí? Por un lado tenemos la exactitud y por otro lado tenemos la precisión. Es decir, para nosotros asegurar la convergencia de estos valores, esos valores que vamos utilizando deberían tener un nivel de exactitud y precisión este, acorde, ¿sí? Porque si no cumple alguna de ellos, es muy probable que en vez de que el método converja, ocurra lo contrario. O sea, el resultado puede diverger, ¿sí? En vez de acercarse a la solución, puede por algún motivo alejarse de la solución.
Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que utilizar para favorecer la convergencia es que estos X sub I sean en la medida de lo posible exactos y precisos. ¿Qué quiere decir que un valor sea exacto exacto? ¿Sí? Bueno, un valor es exacto, perdón, la exactitud tiene que ver más que nada em, por decirlo así, con el valor, de la relación del valor el valor aproximado con el supuesto valor real. Supongamos que acá tenemos un ejemplo, acá me salió re feo, ¿no? Pero supongamos que tenemos que hacer, tirar flechas, ¿sí? Contra ¿cómo se le llama esto? El blanco, ¿no? Vieron que el blanco tiene varios circulitos, alguien tiene una flecha y gana obviamente el que acierta más al centro, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces supongamos que ese centro es el valor que yo estoy buscando, el valor verdadero. Si yo tiro una flecha y me salga por acá, y después hago otra y me salga por acá, ¿sí? ¿Qué quiere este puntito que estoy haciendo acá, chiquitito y bien cerca? ¿Sí? La exactitud tiene que ver con la relación entre el valor real y el valor aproximado. Podríamos decir que este es más exacto que este. ¿Por qué? Porque su relación es contra el valor central. ¿Se entiende eso? Nosotros necesitamos que nuestros cálculos nos den valores exactos. Pero ¿cuál es el problema de la exactitud? ¿Cuál es el problema de la exactitud? Que depende del valor verdadero. Y nosotros no lo conocemos. ¿Se entiende eso? Entonces, nosotros tenemos que provocar que nuestros X sub I sean cada vez más exactos, pero considerando también la relación de la precisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que ver la precisión? Nuevamente, nosotros podemos tener este es nuestro valor central y nosotros podemos hacer muchas tiros, ¿no es cierto? Y nos devuelven estos que están acá. Fíjense que la precisión tiene que ver con la relación entre los valores aproximados, no contra el valor real. ¿Sí? Si los valores que nosotros hemos ido tirando siempre vamos para estar muy cerca uno de otro, podemos decir son precisos. ¿Se entiende? Es decir, nosotros tiramos y por alguna razón somos precisos siempre hacia el mismo lugar. O sea, nos está marcando una tendencia. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Por lo tanto, los valores que nosotros utilizamos pueden llegar a haber una combinación. Pueden ser que sean exactos y precisos, o sea todos los valores que nosotros hagamos tiendan al centro, en este caso, todas las aproximaciones serían exactas y precisas, podrían ser exactas e imprecisas, podrían ser precisas e inexactas, y podrían ser inexactas e imprecisas. ¿Se entiende todo eso? ¿Vamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Nosotros obviamente lo que necesitaríamos es que esos valores tiendan a la exactitud, ¿sí? De una manera precisa. ¿Por qué? Porque son aproximaciones. Entonces, en bloque, todas estas aproximaciones tienen que ir acercándose al centro. Por eso tienen que ser tanto. Tienen que entender tanto la exactitud como la precisión. ¿Se entiende? Recordemos, son sucesiones. Entonces, tenemos que lograr que todas ellas en bloque sean precisas y que sean precisas acercándose al valor verdadero. ¿Sí? Y eso se puede, un criterio para lograrlo son las cifras significativas. ¿Sí? No me va a dar tiempo para explicarlo, pero en definitiva sí tenía acá una diapositiva que les puedo mostrar rapidito y que esa parte de estimados está en la clase del año pasado. ¿Sí? Les voy a mostrar un poquito a qué se refiere, como para que ustedes lo puedan ver y lo puedan analizar, ¿sí? En la clase del año pasado hay una sección donde empiezo a hablar de la cifra significativa, y las cifras significativas simplemente son reglas, ¿sí? Son reglas
para determinar si nosotros tenemos un número que puede o no tener parte decimal, cuáles de esos números para nosotros van a ser, saber que son significativos, o sea que son útiles para aproximarnos a la solución. Y aquellos que no lo sean, ¿sí? Los tenemos que descartar, porque nos pueden introducir error cuando nosotros nos vamos acercando. La idea central es que son varias reglas, no son difíciles, de hecho muchas de ellas ya las conocen, porque estas reglas en alguna parte, algunas de ellas tienen que ver con el redondeo, otras tienen que ver con el truncamiento y otras tienen que ver como expresar el número en términos de notación científica. ¿Se entiende? Y otras tienen que ver, si yo tengo dos números, ¿sí? Si yo tengo dos números, ¿cómo los sumo? ¿En qué momento aplico la cifra significativa? ¿En los números que se van a operar o en el resultado? ¿Sobre qué aspecto yo aplico la cifra significativa? ¿Se entiende? Acá hay un ejemplito más adicional. A ver si lo tengo por acá. Creo que se me fue la mano. Bueno, acá hablaba esto del error. Bien, fíjense que acá hay una fórmula que dice, bueno, el valor verdadero es igual al valor aproximado más el error verdadero. ¿Sí? ¿Se entiende? Así como el error es igual al valor real menos el valor verdadero, si hacemos pasaje de términos, como nos enseñaron alguna vez, el valor verdadero sería igual al valor aproximado más la incertidumbre. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros expresamos un valor, nosotros en ese número hay una cantidad de cifras o dígitos de ese valor que para nosotros nos da la seguridad de que son correctos, pero hay algunos dígitos que nos pueden generar incertidumbre. Las cifras significativas nos dicen que cuando tenemos un número, todos los dígitos en general son confiables y vamos a encerrar en un solo dígito toda la incertidumbre. ¿Se entiende? Toda la desconfianza que tengamos en ese valor lo vamos a resumir en un solo dígito. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos un valor, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es que de todos los valores que tengamos nosotros acá, si nosotros decimos que las tres son cifras significativas, quiere decir que confiamos en los tres. ¿Se entiende? Pero si hay uno que no sea significativo, tenemos que operar sobre ese dígito no significativo para que no nos cause ruido. Bueno, para lograr eso tenemos estas reglas. ¿Sí? Entonces les voy a pedir, por favor, que vean el video de la clase, porque esa parte, si hay un muy buen detalle de tiempo, ¿sí? En esta clase, grabada el año pasado, sobre la parte de la cifra significativa, ¿sí? Para que puedan hacer la práctica, ¿estamos? Porque seguramente en la práctica van a ver eso. ¿Estamos, estimados? Si no fuera porque, bueno, tengo que retirarme, hubiéramos visto la teoría ¿sí? Pero al ser reglas y no ser tan complicadas, ¿sí? No van a tener problemas. ¿Sí? Era importante para mí que sepan por qué lo usamos a las cifras significativas. Y es por todo lo que hemos visto anteriormente. No sabemos el error, tenemos que ir como intuyendo el error de una manera sucesiva con los valores que se van aproximando. Esos valores tienen que ser lo suficientemente precisos y exactos. Y una forma de garantizar eso es a través del que expresemos los números como cifras significativas. ¿Sí? Me preguntan si continuamos con el tema. Lo que podríamos hacer en la próxima clase, pero necesito que una parte honesta de parte de ustedes, es que vean el video, vean la clase, porque es una clase, no es algo pregrabado, es la clase del año pasado, vean ese tema, esa parte, y si hay dudas, podemos dedicar unos 10 o 15 minutos la próxima clase a despejar las dudas, ¿sí? O si hay algo que quieran acotar, entonces lo podemos ver.
¿Estamos? ¿Les parece? Podemos hacer así. ¿Estamos? Bueno, chicos, muchas gracias por el encuentro de hoy. Nos vemos. Que tengan un buen fin de semana. ¿Sí? También, profe. No, profe, Hasta luego, igualmente. profe. Igualmente. Recording stopped. Tengan